Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos a este curso de Mariología que estamos dando y bienvenidos a este momento de reflexión y de oración sobre la Santísima Virgen María. Muchísimas felicidades por haberse tomado el tiempo de participar en nuestras clases y están ustedes bienvenidos. Como dijimos en la primera unidad que tuvimos, en la primera clase que tuvimos, hicimos una pequeña introducción explicando qué es la teología. Y decíamos, la teología es intentar dar razones de nuestra fe. La teología es intentar comprender nuestra fe, esa fe que hemos recibido en el bautismo, esa fe que hemos aprendido en nuestras catequesis, esa fe que profesamos cada domingo, la intentamos comprender, intentamos darnos cuenta de que esa fe puede ser entendible. Entonces, lo que hacemos en teología no solo es conocer nuestra fe, y tenemos que conocer bien nuestra fe, porque a veces no conocemos bien nuestra fe. A veces nuestra fe la conocemos, esto es la tradición que teníamos en nuestro pueblito, o esto es lo que decían las viejitas allí en mi parroquia, o esto es lo que me enseñó mi abuelita. Las abuelitas son maravillosas, las ancianitas son preciosas y también lo que aprendimos, las tradiciones que tuvimos en nuestros pueblitos son muy bonitas, pero muchas veces es necesario decir, bueno, esto que yo he escuchado tantas veces, ¿es realmente lo que enseña la Iglesia Católica? Entonces, primero tenemos que conocer bien lo que enseña la Iglesia Católica, porque a veces pensamos o decimos que esta es nuestra fe, pero a veces está un poco alejada. Entonces, conocerlo bien y después de conocer bien nuestra fe, comprenderla ver los motivos, ver las razones de nuestra fe. Esto es lo que intentamos hacer en la teología. Entonces, vamos sin ningún otro preámbulo, porque ya tuvimos la primera unidad, sin ningún otro preámbulo vamos a ver este primer tema, que es María en el Antiguo Testamento. Les invito a que comencemos haciendo una oración, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos siempre invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga entender las cosas, que nos haga entender con nuestra mente las cosas y que después las lleve a nuestro corazón para amarlas, para amar a Dios y para amar a nuestra fe y para amar a la Virgen Santísima con todo nuestro corazón. Bien, el tema que vamos a ver hoy es María en el Antiguo Testamento. Y antes de comenzar a ver las diversas citas y a recorrer un poquito el Antiguo Testamento viendo qué es lo que nos dice sobre la Santísima Virgen, quiero hacer una pequeña introducción sobre Sagrada Escritura y teología. ¿Qué relación tiene la Sagrada Escritura con la teología? Lo vimos ya en nuestra clase introductoria, dijimos que la Sagrada Escritura es la fuente de donde nace la teología y la fuente a la que la teología va a enriquecerse y va a beber. De esa fuente se nutre. La Sagrada Escritura, la Biblia, es el alma de la teología. La Sagrada Escritura es el alma de la teología. No se puede hacer teología sin Sagrada Escritura. Así es que cuando nos acercamos a hacer teología, cuando nos acercamos a comprender la teología, comprender nuestra fe, tenemos que acercarnos a la Escritura y comprender qué es lo que Dios nos quiso revelar. Muchas veces podemos tener un acercamiento a la Escritura pues demasiado literal. Leo la Escritura y lo que dice la Escritura, ya está, me lo creo. Bueno, no tenemos que quedarnos en la literalidad y muchas veces no vamos a entender. Tenemos nosotros expresiones que son súper comunes en nuestra lengua, pero que
que después vamos a otras lenguas y nos damos cuenta de que no existen. Lo mismo nos pasa con la Sagrada Escritura. Hay expresiones en la Sagrada Escritura que quieren decir algo y que si no lo conocemos nos vamos a quedar sin comprenderlo. No sé, por ejemplo, yo en español digo, yo tengo un montón de amigos. Cualquier persona extranjera que me escuche va a decir, pero ¿cómo tiene un montón? Tiene amigos amontonados uno encima de otro. ¿Qué es eso de un montón? Para nosotros es súper común decir un montón de amigos y queremos, vamos, en nuestra mente dice, pues son muchos amigos, pero si nos damos cuenta, la literalidad de la expresión es un montón, amigos uno encima del otro. Y yo que conozco la lengua española y que le he hablado de siempre, y tú y todos los demás, pues decimos, bueno, esto es algo normal. En el hebreo también existen, como en toda lengua, existen expresiones. Y si no conocemos bien las expresiones, no conocemos bien la cultura, no conocemos bien las costumbres, no conocemos bien los modos literarios, los géneros literarios, nos vamos a quedar con la mitad del mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Entonces, tenemos que acercarnos a la Biblia sabiendo que la Biblia es el alma de la teología y que lo que tenemos que entender de la Biblia es qué quiso decirme Dios con estas palabras de la Biblia. ¿Qué quiso decirme Dios en este mensaje? No es qué dice al pie de la letra este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios me quiere dar a través de este pasaje? ¿Cuál es el mensaje de salvación que me trae para mí? ¿Y cuál es el mensaje de revelación que Dios nuestro Señor hace de sí mismo? Bien. Siguiente reflexión que podemos hacer sobre la Sagrada Escritura es, en la Biblia se habla muy poco de la Virgen Santísima. Tenemos datos muy escasos, ¿verdad? Y sobre esos datos que tenemos vamos a reflexionar. Esta es la labor del teólogo. El teólogo debe, el teólogo, ustedes los que están escuchándome en la clase, son teólogos, ¿verdad? Porque están intentando comprender la fe. Pues lo que tienen que hacer es tomar la Escritura y reflexionar sobre la palabra de Dios. Tratar de sacar de la Escritura, como dice Mateo 13:52, tratar de sacar tesoros nuevos y antiguos. De ese libro tan antiguo podemos ir sacando tesoros nuevos, podemos ir comprendiendo cada vez mejor la Sagrada Escritura, podemos ir profundizando en el conocimiento, ¿verdad? En la Sagrada Escritura está toda la revelación de Dios, no hay más, no hay más. Los dogmas que después ha dado la Iglesia están contenidos en la Sagrada Escritura. No es que son diferentes. La Iglesia no intenta hacer dogmas diferentes o crear dogmas diferentes. Lo que la Iglesia hace cuando proclama un dogma nuevo no es hacer algo diferente, es haber entendido en mayor profundidad y haber, por así decir, sacado un tesoro nuevo de ese libro viejo y siempre nuevo que es la Sagrada Escritura. Bien, entonces, esta reflexión teológica que haremos nosotros y que han hecho durante siglos teólogos y estudiosos de la Biblia, esa reflexión teológica, esa meditación y reflexión teológica nos va a llevar a nuevas profundizaciones, nuevas implicaciones de lo que Dios nuestro Señor nos ha revelado. Llegaremos a certezas que están ya incluidas en la revelación. Es como Dios nuestro Señor nos da la palabra y la palabra pues en muchos pasajes de la Sagrada Escritura son clarísimos y hablan muy claros y no hay manera de interpretarlos, o sea, no matarás, no hay ninguna manera de entenderlo de otra manera, no matarás, punto, no mentirás, no engañas a nadie, no mentirás, ¿verdad? Pero hay otros pasajes de la Sagrada Escritura que no necesitamos inventarnos cosas de ellos, pero sí necesitamos comprenderlos bien. A algunas personas no les gusta el término interpretar la Escritura. Bueno, pues si no quieres utilizar el término interpretar la Escritura, puedes utilizar el término entender bien la Escritura. Entender qué es lo que me quería decir el escritor sagrado, o sea, Dios mismo, qué es lo que me quería decir con este pasaje. Esto es muy importante. Vamos ahorita a ver textos sobre la Santísima Virgen y tenemos que tenerlo esto en cuenta. Bien.
En la Sagrada Escritura bueno, la Sagrada Escritura, leer la Sagrada Escritura, la óptica para entender toda la Sagrada Escritura, ¿cuál ustedes creen que es esa óptica? ¿Con qué lupa o con qué telescopio o con qué microscopio tenemos que enfocar la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que da luz a toda la Sagrada Escritura? Efectivamente, Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. El logos que se hace carne, es el verbo encarnado, como nos dice San Juan. En el inicio existía el logos, la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero palabra escrita. Jesús es palabra de Dios y es palabra personal. Y Jesús es el que da luz a cada pasaje de la Sagrada Escritura. Y por eso en la Sagrada Escritura encontramos un montón de pasajes que hablan de Jesús. Y viéndolos a la óptica de Jesús, los podemos comprender. Es como los discípulos, los 12 apóstoles, que Jesús les había enseñado tantas cosas y que después de que se ha ido Jesús, cuando ha venido el Espíritu Santo, les ha iluminado, empiezan a comprender. Ahora comprendemos aquello que dijo el Señor, que era necesario que padeciera para salvarnos. Cuando lo estábamos escuchando, no lo entendíamos. Ahora lo comprendemos, porque el misterio pascual de Cristo, el puro misterio de Cristo, pero especialmente el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, nos hace comprender toda la Escritura. Y vemos la Escritura bajo el prisma de Jesús. Eso es bien importante. Hay muchos elementos y muchos personajes en la Escritura y muchos escritos en la Escritura que en sí mismo son reales, que en sí mismo son un mensaje en sí mismo, pero que también a nosotros nos evocan cosas vistas a través de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que se llama la tipología o modelos aplicables. Hay imágenes, figuras, personajes que son típicos en cuanto que son prototipos, ¿verdad? Y a través de ellos encontramos, por ejemplo, tenemos al primer hombre, que es Adán, el primer hombre de una estirpe, ¿verdad? Visto a los ojos de Cristo, y San Pablo así nos lo explica, lee la Escritura desde esa tipología cristológica. Viéndolo a la luz de Cristo, dice, pues Jesús es como Adán, y le llama a Jesús nuevo Adán. Por supuesto que Jesús no es Adán, pero es en ese sentido típico, es el prototipo y el que comienza y encabeza esa nueva creación, ser creados en la gracia de Dios nuestro Señor. Bien. Otro elemento que quiero señalarles antes de empezar a ver los diversos pasajes, como les decía, tenemos datos muy escasos de la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura, y en el Antiguo Testamento tenemos datos escasísimos, muy pocos. Hay muy pocos textos que nos hablan de la Santísima Virgen. Y si tú quieres encontrar un texto que diga la Santísima Virgen María va a ser la Madre de Jesús, no lo vas a encontrar. Te ahorro el que estés buscándolo porque no lo vas a encontrar. Hay textos que se refieren directamente a ella y otros textos que no se refieren directamente a ella, pero que se le pueden aplicar. Bien. Vamos a intentar entonces, y la Iglesia es lo que ha hecho, meditando la Iglesia y las personas dentro de la Iglesia, tanto jerarquía, teólogos, santos padres, como el mismo pueblo, siempre ha tenido un amor grande a la Madre de Jesús, un amor tierno a la Madre de Jesús. La Iglesia siempre ha pensado que si Jesús le tuvo un amor tierno a su madre, ¿por qué nosotros no le vamos a tener un amor tierno también a ella? Amar lo que Jesús amaba. Si Jesús le tuvo tanto cariño a su madre, ¿por qué nosotros no le vamos a tener también cariño? No hay ninguna cosa mala. Si Jesús amaba la pobreza, nosotros amamos la pobreza. Si Jesús amaba la generosidad, nosotros amamos la generosidad. Si Jesús amaba a las personas, nosotros amamos a las personas. Si Jesús se conmovía ante los enfermos, nosotros nos conmovemos ante. Jesús es nuestro modelo. Y si Jesús amaba a su madre, también nosotros queremos amar a nuestra madre, por supuesto, y a la suya. Amar lo que Jesús amaba. Bien, pues desde siempre
la gente sencilla y la gente normal, y también los grandes teólogos, han tenido un amor y un aprecio grande a la Virgen Santísima. Bien, y durante siglos han querido saber más de ella, han tenido curiosidad, hambre de conocer a María. Y los poquitos textos que hay en la Escritura, pues los han estudiado y los han estudiado y los han estudiado y los han desentrañado y los han reflexionado y han ido sacando consecuencias y consecuencias y consecuencias y han ido construyendo a lo largo de los siglos la Mariología que tenemos nosotros ahora. Por supuesto, en el inicio de los siglos nadie decía así directamente, María tuvo inmaculada concepción. Quizá nadie lo decía así directamente, ¿verdad? O quizá nadie decía, María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Quizá nadie lo decía así, pero a través de los siglos, con los datos que hemos tenido y con la tradición que hemos tenido, hemos llegado a comprender y después elaborar esa teología mariana, esa mariología que tenemos ahora. Entonces, hemos ido a lo largo de los siglos descubriendo las riquezas de María. Y con ese amor, con ese celo, con ese cariño, leyendo la Escritura, todas esas personas durante los siglos, leyendo las Escrituras en el Antiguo Testamento, han ido encontrando, esto se le puede aplicar muy bien a la Santísima Virgen. No es que el texto hablara directamente de la Santísima Virgen, pero es aplicable a la Santísima Virgen. Posiblemente este texto hablaba de Israel como la esposa del Señor, o hablaba de una reina, o hablaba de algún personaje real, ¿verdad? Pero el pueblo cristiano se lo ha querido también aplicar a la Virgen María. Se le aplica directamente a ella, aunque no se hable de ella. ¿Ok? Bien. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos encontrar, y ya pasamos a la página 2, si tienen sus apuntes impresos, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a ver María en el Antiguo Testamento. ¿Están preparados? ¿Tienen su Biblia, su Antiguo Testamento? Varias personas me preguntan, Padre, ¿qué edición de la Biblia podemos tener? Bueno, pues consíguete la que esté accesible a tu bolsa, ¿verdad? Si ya tienes una Biblia, usa esa Biblia. No es necesario que compres otra Biblia. La mayoría de las Biblias son buenas Biblias, ¿ok? Algunas tienen unas mejores traducciones, otras tienen traducciones un poco no tan buenas, un poco más difíciles de comprender, pero la mayoría de las Biblias son buenas Biblias. Hay Biblias que tienen comentarios, que tienen explicaciones, y eso nos puede ayudar a comprender un poco más y acercarnos con un poquito más de provecho a la Sagrada Escritura. Bien, tomar una Biblia y leerla así de repente, sin tener formación y sin tener conocimientos, puede ser un poco arriesgado. No digo que sea arriesgado leer la Biblia. Leer la Biblia nunca es arriesgado, pero puede ser arriesgado que nosotros interpretemos a nuestra manera, interpretemos en nuestra ignorancia de estudios bíblicos, en nuestra ignorancia de costumbres de Israel, en nuestra ignorancia, etcétera, etcétera. Puede ser que no estudiemos bien. Ok, entonces, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II fue una reunión de obispos que se tuvo en 1965 en adelante, ¿verdad? Y en ese concilio se hicieron diversos documentos. En todos los concilios, en todas las reuniones de obispos, se terminan haciendo documentos. Pues en ese concilio se hicieron documentos, y uno de los documentos es una constitución apostólica llamada Lumen Gentium, que habla de los textos mariológicos. En la última parte de esta Lumen Gentium habla de María en su representación en la Iglesia. María en el misterio cristológico y en el misterio de la Iglesia. Bien, y dice que hay dos textos fundamentales en el Antiguo Testamento. El primer texto es Génesis 3:15, que lo estudiaremos, y el segundo texto es Isaías 7:14. Génesis 3:15 y Isaías 7:14. Bien, esos son los dos grandes textos. Vamos a
a iniciar ahorita con algunos otros textos, ¿verdad? Textos que se pueden acomodar a la Santísima Virgen, será el primer tipo de textos. Después veremos textos que tienen un sentido mariano discutible o discutido. Y por fin estos dos últimos textos que hemos dicho, textos que ciertamente y directamente son cristológicos. Bien. Vamos entonces, algunos principios para comprender, para comprender los textos marianos, como acabamos de decir. Bien, primero es entender los textos en el sentido en que los lee la Iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, como dijimos, es una entrega. ¿Se acuerdan la clase pasada? Dijimos que Dios, nuestro Señor, se entrega a sí mismo. Y esa entrega que Dios hace de sí mismo es la revelación. Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de teofanías. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, primero que nada, a través de la creación. Dios después a través de teofanías. Dios se revela a través de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la revelación máxima, culmen del Señor, es la revelación por medio de su Hijo. Dios se revela por medio de su Hijo. Bien. Y su Hijo nos revela sus palabras, ¿verdad? Y entrega a sus apóstoles la enseñanza que está en la Sagrada Escritura y enseñanza que está también en la tradición que llamamos, es la entrega. Aquello que dijimos que ni todos los libros del mundo pueden contener las palabras que Jesús nos dijo, ¿verdad? Entonces, esa entrega que hace el Señor es entrega a su iglesia. La palabra de Dios la está entregando a su iglesia y la Biblia se lee en la iglesia. No me refiero a que se lee en el edificio de la iglesia, sino que se lee con el sentido que la lee la iglesia. La palabra de Dios se lee en la comunidad de la iglesia, en comunión con la fe de la iglesia. Entonces ese es un elemento. Y el segundo elemento es interpretar los textos a la luz de la revelación ulterior y plena que es Jesucristo, como ya lo explicamos. Para entender bien los textos del Antiguo Testamento, para un cristiano lo entendemos justamente a la luz de Cristo. Bien, vamos a empezar entonces con estos textos. Primer tipo de textos llamamos textos por acomodación. O sea, son textos que no hablan de la Virgen María directamente, pero que se pueden acomodar, que se pueden aplicar perfectamente. Hablan de otro personaje, ¿verdad? De un personaje real en la Sagrada Escritura, pero que se pueden aplicar perfectamente a la Santísima Virgen, ¿ok? Se puede aplicar a la Virgen María. Bien, son textos por acomodación. El primer texto es Judith, el libro de Judith 15:9. Judith 15:9. Dice así: Tú eres la exaltación de Jerusalén. Tú eres el gran orgullo de Israel. Tú eres la suprema gloria de nuestra raza. Es un texto que obviamente está en el libro de Judith y se está dirigiendo a Judith. Cuando Judith ha salvado al pueblo judío después de haberle cortado la cabeza a Holofernes, ¿verdad? Después de que libra al pueblo judío y corta la cabeza a Holofernes y queda liberado de la esclavitud, etcétera, etcétera, el pueblo le dice: tú eres la exaltación de Jerusalén, tú eres el orgullo de Israel y tú eres la gloria de nuestra raza. Un texto acomodado a Judith, un texto más bien dirigido a Judith, es un texto que también se puede acomodar a la Santísima Virgen, ¿ok? Un texto que se puede acomodar a la Santísima Virgen. Bien, ¿sí se escucha? ¿Sí se está escuchando? Ok, perfecto. Muy bien. Otro de los textos, estamos en los libros de Proverbios, en los libros de Proverbios y en el libro del Eclesiástico, concretamente Proverbios 8 y Eclesiástico 24. Ahí se habla de la sabiduría. Se está hablando de la sabiduría y los textos hablan directamente sobre la sabiduría que es bella, que es espiritual, que estaba con Dios, que estaba junto a Dios, etcétera, etcétera. Se aplican también, de alguna manera, se aplican a la Santísima Virgen María. ¿Ok? ¿No se está escuchando?
Sí, porque está el... Bien, no, si no se está escuchando, ¿para qué hablo? Ahora sí. Ok, muy bien. Ya hemos conectado el micrófono. Espero que no se corte porque quedan 10 de batería. Disculpen. Bien, vamos allá. En el libro de las Crónicas, el primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos 3 al 4 y capítulo 16, versículo del 1 al 2. Y en general, todas las partes que nos habla del Arca de la Alianza. Recuerden ustedes, el Arca de la Alianza era aquel arca construido por instrucción de Dios nuestro Señor. Arca quiere decir un baúl, ¿verdad? Construido por instrucciones y con medidas que les dio Dios nuestro Señor, en los cuales guardaban las tablas de la ley y después fueron guardando algunas otras cosas como maná, etcétera, etcétera. Pero lo importante era que allí estaba la presencia de Dios. Ese arca era el lugar de la manifestación de Dios nuestro Señor. ¿Ok? El lugar de la presencia, el lugar de la Shekinah de Dios nuestro Señor. Bueno, pues esos textos aplicados al Arca de la Alianza, que están dichos sobre el Arca de la Alianza, se aplican y se acomodan a la Santísima Virgen. María es como ese arca que contiene lo más sagrado, ¿verdad? Y al Arca de la Alianza los judíos se acercaban con una gran devoción. No porque el Arca de la Alianza en sí fuera maravilloso o en sí fuera poderoso, sino porque contenía, por así decir, la presencia de Dios nuestro Señor. Lo que hace grande a María no es por sí sola. María no se hace grande así sola. María no es grande por las cualidades que ella tiene. Lo que hace más grande a María, lo que hace maravillosa a María, es que ella contiene a Dios, contuvo a Jesús en su seno. Ella es el arca que llevó en su seno y por eso en las letanías, los que rezan en las letanías después del rosario, una de las letanías es Arca de la Alianza. María es ese nuevo arca de la alianza. Porque llevó a Jesús, llevó la alianza entre Dios y los hombres, llevó no solo la ley, sino que lleva la misma palabra. Esa alianza que Dios hace con los hombres lo lleva María. Por eso ese texto se le aplica, se le acomoda a la Santísima Virgen María. Texto de Zacarías 2:14 dice: Alégrate, hija de Sión, pues vengo a morar en ti, oráculo de Yahvé. ¿Ok? Este texto es de Zacarías 2:14, este texto es del regreso de los desterrados, cuando los desterrados regresan de Babilonia, se les da ese gran anuncio a Jerusalén: alégrate, Jerusalén, alégrate, hija de Sión, pues vengo a morar en ti. El templo de nuevo va a tener la presencia de Dios. Bien, aplicado a María, la hija de Sión, en la que está la presencia de Dios. En el Evangelio, luego veremos, se le llama la llena de gracia. El Señor está contigo. Está ese otro texto de los Reyes 18, 44, 45, lo paso. El texto de Génesis 28, 12, 13 sobre la escala de Jacob, dice: y tuvo Jacob un sueño, soñó en una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles del cielo subían y bajaban por ella, y Jacob vio que Yahvé estaba sobre ella. ¿Okay? María como esa escalera. Por supuesto, está hablando de un sueño que tuvo Jacob y está totalmente y directamente referido a esa escala de ese sueño que tuvo Jacob, pero se puede acomodar a la Santísima Virgen. Lo acomodamos a la Santísima Virgen diciendo: María es también esa escalera que nos lleva a Dios, esa escalera por la que podemos subir a Dios, pero muchísimo más, porque, como dice el texto, Dios estaba ahí. Yahvé estaba sobre ella. ¿Okay? Dios no solo es el hombre que sube a través de María a Dios, lo más importante es que Dios viene de María al hombre. ¿Okay? Dios a través de María entra a este mundo. ¿Dios lo podía haber hecho de otra manera? Por supuesto. ¿Podía haber elegido a otra mujer? La podría haber elegido. Dios podría haber venido tal cual. Pudiera haberlo hecho, pero no podemos pensar o no podemos estar
cavilando en qué habría o qué otras opciones hubiera sido. Lo que tenemos son los datos que tenemos. El Señor se quiso hacer carne en el seno de María. Y quiso nacer en el seno de María. Y eligió venir a esta tierra y encarnarse a través de María. ¿Verdad? Esa es la escalera por la que Dios nuestro Señor quiso bajar a esta tierra. Bien. Tenemos también, en el Cantar de los Cantares, también la relación entre el esposo y la esposa, esa esposa que se le puede en algunos pasajes, ¿verdad?, acomodar a María. Hay muchísimos pasajes que se pueden aplicar a la Virgen Santísima, ¿verdad? Se habla de Arca de la Alianza, se habla de Torre de David, de Jardín encerrado, de Aurora de la mañana, de hermosa como la luna, brillante como el sol, etcétera, etcétera. Todos esos son textos que se pueden acomodar a la Santísima Virgen María. Vamos a ver el segundo tipo de textos. ¿Sí me he explicado bien sobre los primeros textos? ¿Sí me he explicado bien? Son textos en que no hablan directamente de María, pero que se pueden aplicar a ella, que se pueden acomodar a ella. Vamos a ver ahora textos de un sentido mariano discutido, que se pueden referir a María con, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bien, está el texto de Jeremías 31, 22. Yahvé ha creado una novedad en el país. Una mujer encerrará dentro de sí al hombre. Este es un texto que muchos de los primeros santos padres, San Jerónimo, por ejemplo, aplicaba directamente a María. Decía, este es un texto mariano, ese es un texto con un sentido mariano clarísimo. Esta es una novedad, que ella, una mujer, encerrará dentro de sí a un hombre. Bueno, después de muchos estudios y de mucha teología y exégesis, lo más seguro que no es directamente aplicable a la Virgen María. Más bien la traducción que sería más propia sería: la mujer rodea de cuidados al varón. Y la mujer refiriéndose a Israel. A Israel en el Antiguo Testamento muchas veces lo hablan como la esposa de Yahvé. Y dice, por fin Israel, la esposa de Yahvé, va a tratar con cuidado a su Señor, al varón. Bien. Entonces, un texto que en un inicio se aplicaba mucho a la Virgen María, pero con el tiempo se ha visto que no es muy aplicable. Está el Salmo 45, versículo 10. Dice, de pie a tu derecha está la reina, vestida con oro de Ofir. Es un texto que indudablemente se puede aplicar a cualquier reina de cualquiera de los reyes de Israel o de los reyes de Judá, se puede aplicar, ¿verdad? Pero que también tiene un buen sabor profético aplicándose a la Virgen María. El Rey Supremo es Cristo nuestro Señor, por supuesto, pero a su derecha está María. A su derecha está María. María como esa reina madre. ¿Ok? Reina madre, que no es la que gobierna, pero que tiene una influencia muy grande. Que gobierna en nuestro único Rey soberano, por supuesto, es Jesús, es nuestro Dios, ¿verdad? Pero María, como madre, también tiene influencia. Entonces, cuando leemos ese Salmo 45, de pie a tu derecha está la reina, es un salmo y es un texto que es muy aplicable a la Santísima Virgen María, vestida de oro de Ofir, resplandeciente, reluciente de virtudes, reluciente de belleza. Bien, vamos a pasar ahora a los textos ciertamente marianos, textos ciertamente mariológicos, y son los que nos ha dicho, como les dije al inicio, el Concilio Vaticano II, de los que nos ha hablado el Concilio Vaticano II, pero que también los vamos a ver ahorita en este momento. Son los dos textos más claves del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por mucho que lo revisemos de arriba para abajo, podemos encontrar textos que se pueden acomodar a María, podemos encontrar algún texto discutido a este Salmo 45, pero los textos realmente marianos son estos dos. Texto del Génesis 3:15. Leo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Este texto, el Génesis 3:15, está tomado después de la caída de los primeros hombres. Después de la caída de los primeros hombres,
Dios nuestro Señor dice, perdón, me estoy distrayendo, me han puesto una etiqueta para decirme algo, disculpen, me distraje. Bien, este texto, Génesis 3:15, viene justamente en el momento después de que el hombre y la mujer han desobedecido al Señor, han comido del fruto prohibido. Dios se les aparece y les pregunta, ¿dónde están? Nos hemos escondido porque hemos escuchado tu voz, tus pasos por ahí, por el jardín, y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. ¿Quién les ha dicho que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que les prohibí comer? Y dicen, la serpiente nos engañó y comimos. La mujer que me diste por compañera, y la mujer dice, la serpiente me engañó. Dios le dice a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales del mundo, te arrastrarás sobre tu vientre, etcétera, etcétera. Y a la mujer le dice justamente estas palabras. Recuerden que los textos, especialmente los primeros capítulos del Génesis, son verdades bíblicas. Son verdades bíblicas con lenguaje literario. No podemos leerlas al pie de la letra. ¿Verdad? No podemos leer. Son verdades monumentales, verdades totales y absolutas, escritas en un lenguaje literario. Bien, bien. Y el Señor le dice entonces a la mujer, le dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él, el linaje, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Hay otra traducción que dice, ¿por qué, padre, por qué hay diversas traducciones? Porque a veces pensamos, a veces nos imaginamos que la Biblia tiene un original. Hay un libro original de la Biblia que está todo compuestito y perfectamente encuadernado, que lo tienen guardado, mucha gente se imagina, lo tienen guardado, no sé, en el Vaticano, en los archivos secretos vaticanos, y ahí está la Biblia. Disculpa, pero no. Tenemos toda una serie de bastantes papiros, tenemos toda una serie de bastantes escritos primitivos, ¿verdad? Que más o menos estudiándolos y viendo la antigüedad de cada uno podemos componer las Biblias que tenemos. Por eso diversas Biblias vienen de diversas traducciones y esas traducciones están hechas de diversos ejemplares, de diversos papiros o de diversos textos iniciales. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, esta es la Biblia original y vamos a traducirla. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque tenemos muchos originales, ¿ok? Muchos originales que tienen minúsculas variaciones. Y los estudiosos de la Sagrada Escritura tratan de componer, bueno, ¿cuál fue el texto original? Porque no tenemos un texto original. Tenemos muchos textos originales y muchos textos que son copias y algunos de los textos que les falta una parte, no tenemos un conjunto de la Biblia escrita completamente desde el inicio. No lo tenemos. Entonces, otra traducción dice, la primera dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo de ella. ¿Okay? Otra traducción dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo de él. ¿Okay? Perdón, el suyo. Y ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Okay? Las dos traducciones que puede haber son esas. Las enemistades son entre la serpiente, que es símbolo del mal, símbolo del pecado, símbolo de Satanás. Pondré enemistad entre Satanás y el pecado y la mujer. ¿Ok? Y pondré enemistad entre tu linaje, el linaje del mal, los pecados, la maldad, y el linaje de la mujer, que lo aplicamos a Jesucristo. Y después viene la variante, dependiendo de qué texto tienes. En unos textos dice, el linaje te pisará la cabeza. Y otros textos dicen, ella te pisará la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos es el original? Los dos pueden estar bien. Los dos pueden estar bien. Nosotros tomamos ese texto con la traducción, ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar.
Padre, en las Biblias católicas sale ella te pisará y en las Biblias protestantes te sale él te pisará. No lo sé, yo aquí tengo una Biblia protestante, vamos a ver qué es lo que dice en Génesis 3. Tengo la Reina Valera actualizada. Ok, dice Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí la Biblia, en la traducción en español, no aclara mucho, porque esta, se puede decir esta, la descendencia, o esta, la mujer, te pisará. Entonces no está tampoco claro en la Biblia. No es tan sencillo, no crean que los traductores son mañosos y lo amañan a su conveniencia. No, ni los católicos ni los protestantes. ¿Que hay algunos que así lo hacen? Sí, puede haber, pero la mayoría de los traductores intentan ser honestos. No piensen que los únicos honestos son los traductores católicos y que los traductores no católicos son deshonestos. Para nada, para nada. Intentan ser honestos. Y en varias traducciones de Biblias protestantes yo he visto ella refiriéndose a la mujer, ¿verdad? Entonces, bien, lo tomamos así. Lo primero que podemos decir de este pasaje, es que es, primero que nada, es un oráculo de Yahvé. Es un oráculo de Yahvé. ¿A qué me refiero? Es Dios el que está hablando. No es un profeta el que está hablando. No es un profeta el que está dando este oráculo. Es Dios mismo. Es la palabra de Dios. Dios le dice a la serpiente. ¿Okay? Recuerden, es todo un pasaje que es cierto, pero con ropaje literario. Bien, entonces tiene la máxima autoridad al ser un oráculo de Yahvé. Segunda cosa que podemos decir, a este pasaje de Génesis 3:15 lo solemos llamar el protoevangelio, o sea, el primer evangelio o el primer anuncio de salvación, la primera noticia. El evangelio es el euangelon, es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesús. La buena noticia, ¿cuál es? La salvación. Pues bueno, ya desde aquí, desde el inicio de la Biblia, desde el capítulo 3 de la Biblia, ya se nos da la buena noticia. Vendrá la descendencia de la mujer y salvará al mundo del mal. Y esa enemistad es creada entre el mal y la mujer, ¿verdad? Y entre el linaje de la mujer y el linaje del mal. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bien, muchas personas, hay diferentes maneras de acercarnos a este texto. Hay personas que se acercan a este texto y ven un sentido natural y dicen, bueno, simplemente esta es una manera en que el escritor de la Biblia, una manera natural en que el escritor de la Biblia nos está explicando la enemistad entre los hombres y las víboras, simplemente. Esa es una lectura natural, ¿verdad? Con sentido natural. Hay una lectura moral en que dice, bueno, es una explicación de la lucha del bien y el mal. Ok, bien. Hay otro sentido, es el sentido salvífico, el sentido de decir, es una explicación en la que, sí, no solo es una lucha entre el bien y el mal, una lucha que está ahí muy par, no, sino que es una lucha en que el bien vence, ¿ok? Es salvífico y hay una salvación. Y justamente es el siguiente sentido, es el sentido mesiánico cristológico. ¿Ok? Este texto lo ven simplemente y solamente algunas personas, solamente aplicada a Jesús, a Cristo. Cristo como Salvador. Este texto nos está poniendo una profecía, un oráculo de Yahvé, de que vendrá el Salvador. Vendrá un Salvador que pisará la serpiente, que vencerá el mal. Bien, y está por último, que ese también lo usamos nosotros, ¿verdad? Y por último viene el sentido mariológico, ¿ok? El Mesías Salvador, ese del sentido cristológico, soteriológico, viene por medio de una mujer. Viene por medio de una mujer. Ese Salvador es nacido de una mujer. Y esa mujer tiene puntos muy similares al Salvador. Similares dentro de la
inmensa e infinita disimilitud que puede haber entre una criatura y el Creador, entre una criatura y Dios. Pero hay ciertos elementos y el elemento mayor es la enemistad con el mal y la victoria sobre el mal. María como vencedora sobre el mal. La serpiente intenta morderle, pero no lo logra. Ella le aplasta la cabeza. Bien, María es una vencedora del mal, siempre. Y aunque la serpiente le quiera morder, no lo consigue, ¿verdad? Porque ella está en victoria. No solo está en enemistad, no solo son enemigos mortales, sino que María es victoriosa sobre el mal. Ella y su descendencia, o sea, Jesús, son victoriosos sobre el mal. Bien, las enemistades aquí son clarísimas. Las enemistades que se ponen entre Satanás, el mal y el pecado y María y su descendencia son clarísimas. Y la victoria también es clarísima. Aunque la serpiente, aunque el mar intente poseer... Recuerden el texto, recuerden el ambiente del texto. En Génesis 3:15. Los versículos anteriores nos hablan de los primeros padres de Adán y Eva en el paraíso. Nos hablan en comunión con Dios. Nos hablan que hablaban con Dios, que Dios bajaba a visitarlos, que conversaban con Dios. De vuelta, verdades en lenguaje literario. Nos hablan de una comunión y una cercanía con Dios total. Y nos hablaban de un desconocimiento del mal. Estos primeros padres, estos primeros Adán y Eva, estaban en un desconocimiento absoluto del mal. No cometían el mal. Estaban en plena comunión con Dios. Y lo que está haciendo este texto del protoevangelio del Génesis 3:15 está como diciendo, esta mujer que viene, que va a pisar la serpiente, va a estar igual que estaban Adán y Eva antes de la caída. Esta enemistad y esta victoria va a ser victoria y que va a continuar en comunión con Dios. ¿Ok? Esa victoria que no lograron obtener Adán y Eva porque cayeron, esta mujer, aunque la serpiente lo intentó con Adán y Eva y lo consiguió. Aunque lo intente con María, no lo va a conseguir, porque María le va a pisar a la serpiente. ¿Ok? Es una victoria total. Victoria no por la fuerza de María, no es María la que vence en sí misma, es por la fuerza de Dios. Por supuesto que María también es colaboradora. Por supuesto que María es gloriosa. María no solo es un instrumento como una marioneta. No. María también dijo un sí. Y su victoria sobre el mal es una victoria continua. Así como Adán y Eva pudieron vencer el mal, así como Adán y Eva tuvieron la oportunidad de vencer el mal y de haber obedecido a Dios y no lo hicieron, María también tuvo, por así decir, la posibilidad de haber fallado como Adán y Eva. Pero no, ella venció. Ella logró pisar a la serpiente. Y esto es precioso. Tenemos una madre que ha pisado a la serpiente. Una madre que nunca fue mordida por la serpiente. Una madre en la que el mal no anidó nunca. Una madre que fue capaz de vencer la tentación. Tenemos una madre, Eva, y un padre, Adán, que no fueron capaces. Y que esa armonía tan maravillosa que tenían con la naturaleza se les destruyó. Se les destruyó y le dice el Señor, pues ahora si quieres comer vas a tener que escarbar. Y luego el mal va a estar a tu acecho. Y tú, a la mujer le dice, tú vas a parir con dolores. Y hay un conflicto con la naturaleza, hay un conflicto entre ellos, porque empiezan a discutir, ella me engañó, la serpiente me engañó, no sé qué y no sé cuánto, y un conflicto con el cosmos entero y un conflicto con Dios. El pecado creó una desarmonía absoluta que estamos sufriendo hasta ahora. Estamos sufriendo las consecuencias del pecado hasta ahora. Y muchos me dicen, padre, pero si yo no estaba allá en el jardín, ¿qué culpa tengo yo? Tú no tienes ninguna culpa. En cierto sentido, tú no tienes ninguna culpa, pero no puedes gozar de esa estabilidad y no puedes gozar de esa comunión que perdió tu padre. Imagínate que tu padre es un millonario
que tiene un montón de millones y un montón de mansiones y un montón de carros y un montón de todo. ¿Te lo imaginas? Uf, imagínatelo. Imagínate que tu padre es un supermillonario. Y tú, bueno, tu papá ya tiene 80 años, tu papá ya tiene 90 años, tu papá tiene ya, va a cumplir los 100 años y está bien enfermito, y tú, claro, tú quieres mucho a tu papá y estás pero bien, bien apenado porque tu papá ya se va a morir. Pero bueno, estás pensando también, me van a caer unos buenos millones, me van a caer unos buenos millones. Por supuesto que tienes un dolor inmenso, pero tú imagínate que tu papá antes de morir, imagínate que tu papá antes de morir, tú imagínate que tu papá antes de morir, se gasta todo el dinero. Se gasta todo el dinero, se gasta toda esa herencia que te iba a tocar a ti, se la gastó. Entonces, no es culpa tuya, ¿es culpa tuya? Claro que no es culpa tuya, por supuesto que no es culpa tuya, ¿verdad? No es culpa tuya, pero te quedas sin los millones. Te quedas sin los millones. Tu papá los despilfarró, los gastó, o los perdió, o hizo lo que fuera, ¿verdad? Más o menos algo así, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos algo así es el pecado original. Es el pecado original. Nos iba a tocar una herencia maravillosa. Nuestro padre tenía una fortuna inmensa. Era la fortuna de estar en comunión con Dios. Era la fortuna de estar en armonía con el mundo, en armonía con los demás y en armonía perfecta consigo mismo. Controlaba perfectamente sus emociones, su inteligencia, su voluntad, sus apetitos, sus deseos, sus gustos. Lo controlaba todo absolutamente. Y estaba en comunión con Dios, estaba en comunión perfecta con Dios nuestro Señor. Y sin embargo, cae. Arruina nuestra herencia. Y nosotros nacemos de padres pobres. Si Adán y Eva no hubieran pecado, habríamos nacido de padres ricos. Habríamos nacido en comunión con Dios y en perfecta armonía. Pero pecaron. Tú no tienes la culpa, pero vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Es un ejemplo para entender más o menos. Bien, María logra vencer el pecado. María logra vencer el mal. Y es lo que nos dice el texto. Ella pisará tu cabeza. Mientras tú intentes acechar ¿cómo fue el momento o cómo fue la manera en que, bueno, lo explicaremos un poquito cuando veamos el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y veremos que fue por los méritos previstos de la pasión y muerte de su Hijo, ¿verdad? Lo veremos en su momento. Bien. El sentido cristológico, o sea, que Cristo es la nueva criatura, el nuevo Adán, el que vence al diablo, no implica que no haya también un sentido mariológico. El sentido cristológico de este texto, porque este texto protoevangelio es el anuncio de la buena nueva, y la buena nueva, por supuesto que es Jesús. Pero recuerden los ángeles, cuando se les aparecen a los pastores, les anuncio una gran noticia. En la ciudad de Belén ha nacido el Salvador. Ha nacido. Cuando una persona dice ha nacido, implica una madre. Ha nacido, no se nace de un árbol, no se nace cayendo del cielo. Ha nacido. La buena noticia implica a María. Esa buena noticia no nos ha venido sin María. Entonces, el sentido cristológico de este texto implica, obviamente, el sentido mariológico. Muy bien. Y implica, como lo veremos ya les digo en el dogma de la Inmaculada Concepción, implica la victoria sobre el pecado. Bien, este es el primer texto importante dentro de los textos con un sentido mariológico cierto. Bien. Y el segundo texto es el texto que tenemos en Isaías 7:14. Voy aterrizando. Isaías 7:14. Dice así: Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. La Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Este es el segundo texto, no es un oráculo del Señor, esto lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Pero de boca del Señor también. Y dice, la Virgen va a dar
a luz y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Bien. El texto de Isaías 7:14 está en el contexto del rey Ahaz, que se alía con Asiria, ¿ok? Está temoroso de que Siria acabe con la dinastía de David y se alía con Asiria. Bien, el profeta Isaías le asegura que el trono de David va a permanecer, que el trono de David va a pervivir y que después de tiempos sombríos va a llegar el gran rey Mesías. Bien, y le da una señal que se cumplirá a su debido tiempo, y es que el Emmanuel nacerá de una doncella, nacerá de una virgen, de una alma, que es el término que usa, es justamente eso, es una doncella que está ya para casarse. En aquel tiempo una muchachita de 14, 15 años, una doncella que es virgen, normalmente entre los judíos y, bueno, es también normalmente lo que se espera entre todas las personas, la que se va a casar es virgen, ¿verdad? La que se va a casar es virgen, o sea, obviamente uno puede casarse con una viuda o con una persona que está casada o una persona que tiene hijos, pero hombre, a todos, como suele decirse, a todos nos gusta un carro nuevo, ¿verdad? No nos gustan los carros usados, ¿verdad? A todos nos gusta un carro nuevo, ¿verdad? Y lo normal durante muchos siglos, ahora ya quién sabe qué es lo normal, ¿verdad? Pero lo normal durante muchos siglos es que cuando se hablaba de una muchachita para casarse, bueno, se esperaba que una niña de 15 años fuera virgen, ¿verdad? Se esperaba y eso es lo que esperamos de todas nuestras muchachitas, ¿verdad? Y de los muchachitos también, no por ser muchachitos ya tienen otros derechos, lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, lo que les quiero decir que el término alma, el término que se utiliza para decir doncella, virgen, es justamente eso, es una muchacha que tiene la edad para casarse y que es virgen, ¿okay? Que se supone, obviamente, que es virgen. Alma es una palabra hebrea que significa propiamente una doncella recién casada. Y una doncella recién casada implica que es virgen. Porque si se da cuenta el que se va a casar y que no es virgen, la repudia. Es lo normal que se hacía, la repudia. Un judío, yo quiero casarme con una virgen, normal. Se espera también que el judío sea también virgen a su vez. Bien. Además, si no fuera virgen, pues no sería, ¿qué señal prodigiosa sería? O sea, si se le está diciendo, el reino va a quedar estable, no te preocupes, aunque tengamos la amenaza de Siria, tú no te preocupes, el trono de David va a quedar estable. Y vendrán tiempos oscuros, pero el Mesías rey reinará. Te voy a dar una señal. ¿Sabes qué? Una señora va a tener hijos. Pues dice, pues eso no es una señal extraña, eso no es una señal del cielo. Pues las señoras tienen hijos. Pero que una virgen tenga hijo, siendo virgen, que tenga hijo, esa es una gran señal. Esa es una gran señal. Y eso es justamente lo que nosotros ya, como habíamos dicho al inicio, en sentido cristiano y con la perspectiva de Cristo, vemos. Sucedió que antes, dice el Evangelio de Mateo, sucedió que antes de que vivieran juntos, ella esperaba por obra del Espíritu Santo. Ella, siendo virgen, esperaba por obra del Espíritu Santo. Estos son los dos textos que tenemos más propiamente marianos. ¿Ok? Lo dejo aquí, ya terminamos con estos textos. Mañana podemos un poco terminar de aterrizar y veremos mañana la Virgen María en el Nuevo Testamento. Antes vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen Santísima y les invito, vamos a hacer esta oración que rezamos todos, que es la oración del Ave María. Esta oración que tiene su base, la mitad de ella, justamente en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches y las personas que se van a quedar, vamos a tener ahorita la oración de la noche.